Bueno, bienvenidos, bienvenidas a todas. Buenas tardes. Yo soy Fernando Gotz, el presidente de la asociación desde Barcelona, España. Encantado de hacer de anfitrión de esta reunión, que es la reunión número 26, 26ª del Grupo Latinoamericano de Estudios sobre Histiocytosis. Para tener que tengamos todos claro y donde por favor mantener en todo momento en silencio y las cámaras apagadas si no es necesario por un tema de privacidad. Estamos grabando esta reunión para poder luego subtitularla, traducirla y colgarla en nuestro canal de YouTube, donde están grabadas todas estas reuniones que venimos haciendo. Así que nada, por un tema de privacidad, lo digo, el de mantener las camaritas y los micrófonos en silencio. Cualquier pregunta que les vaya surgiendo a raíz de las presentaciones las pueden ir poniendo, por supuesto, en el chat. Así que bueno, esas son un poco las normas. El grupo latinoamericano digamos que se formó y se fundó desde el 2021. Siempre discutimos si fue 2021 o 2020. Con Jorge tenemos siempre esa discusión, pero siempre tuvimos la idea de que este espacio sirva para profesionales de la ictiocitosis de Latinoamérica principalmente, pero también se fueron sumando en todos estos años más profesionales de Europa, de Estados Unidos, del otro lado del mundo. Hoy tenemos, ahora vamos a ver el mapa desde dónde están conectados. Y bueno, esto se convirtió en un sitio de referencia para que los profesionales puedan compartir experiencias y también donde se puedan compartir casos clínicos a debate, casos complejos que entre los propios profesionales puedan debatir. Y lo hacemos únicamente para profesionales, entre profesionales, para que puedan hablar tranquilamente sobre los casos. Estos son un poco los fundadores del grupo, los que fundamos el grupo, y hay una amplia representación de todos los países latinoamericanos y referentes de médicos tratantes e investigadores. Este grupo lo conforman muchísimos oncólogos, hematólogos, pero también hay investigación básica, hay neurólogos, hay neurooncólogos, en fin, todos los que tratan dermatólogos, todos los que tratan con la isquiositosis, que a lo largo del tiempo y de estos años han ido presentando casos y han ido realizando presentaciones sobre su materia y donde también se han sumado, como digo, profesionales desde Europa. Esto es un paper que me gustaría destacar. Voy siempre a cada reunión intentando también dar información sobre lo que nos llega. Este es un paper que se ha publicado ahora en febrero del 2026 en relación a la eficacia de los inhibidores de la vía MAP quinasa en niños con afectación neurodegenerativa, y es el resultado de un trabajo colaborativo del grupo ECO, del grupo europeo, que es el European Consortium for Histiocytosis. Es el grupo europeo que esta publicación, como autor principal está Francesco Pegoraro, y se basa muchísimo en la data que está colectando Jean Donadier acerca de la efectividad de los tratamientos con inhibidores de la vía MAP quinasa. Se evalúan a 60 pacientes entre los años 2013 y 2025, y los tratamientos que han sido incluidos con dabrafenib, cometinib, en fin, todo lo que ustedes ya conocen. Sabemos que hay muchísima dispersión en lo que es acceder a estos inhibidores, pero sin lugar a duda están aportando muchísimo a la eficacia del manejo de los pacientes. Así que este es el artículo para estudiar. Recordarles que todas estas reuniones están en el canal de YouTube de Hora Asociación. Están no las 24, sino ya son 25, y donde no solo están las charlas del grupo GELA, también hay charlas que estamos haciendo con psicólogas, más relacionado a todo lo que es el lado no médico de la enfermedad, o desde el lado más emocional de cómo se lleva el lado del acompañamiento emocional hacia pacientes. Y estas son charlas que también están grabadas, que les pueden dar también a ustedes información sobre cómo
se ve desde el otro lado de la barrera, cómo lo ven los pacientes, cómo lo ven los padres. Hay también testimonios. Es sumamente interesante también ese lado tenerlo en cuenta. A la reunión de hoy, como pueden ver, esto es cada vez más internacional, por suerte, y cada vez se van sumando desde diferentes países. Y bueno, hay un gran grueso de la reunión que realmente reside en Argentina, pero realmente hoy, por ejemplo, van a presentar casos de Paraguay y desde Colombia. Y bueno, también hay gente que se registró desde Suecia, desde Turquía, desde España también, así que nos enorgullece que este grupo siga creciendo y que genere tanta interacción con los demás países. Nada más, desde mi parte, eso es todo lo que les quería compartir. La agenda para hoy, ¿cómo vamos a arrancar? La primera parte la dará el doctor Jorge Breyer, hablará sobre el compromiso clínico hematológico en la LSH. Luego presentará María Laura Galuso desde el lado de la patología anatómica. Me va a salir, me quedé Anatomía. trabado. Anatomía patológica, al revés. Bien. Ahí estoy con los cables cruzados, hace mucho calor acá desde este lado. Y anatomía patológica y nos dará un pantallazo sobre los hallazgos histológicos en médula ósea. Y luego estará la presentación de los casos que hablábamos, uno desde Paraguay y dos desde Colombia. Así que nada, los dejo ya con la primer parte del doctor Jorge Breyer. Así que cualquier consulta, como decía, al chat. Todo tuyo, Jorge. Me pusiste la remera. Bien, dale nomás. Le damos. Próxima. Yo les voy a comentar ahora durante menos de 10 minutos cómo vi yo la histiocytosis en varias décadas, y desde mi ángulo clínico, pediátrico, hematológico, porque me tocó en el hospital grande, que es el Hospital Garrahan, ver los chicos, a veces con diagnósticos anatomopatológicos a confirmar, o a veces cuadros sin diagnóstico en los cuales teníamos que hacer diagnóstico diferencial. Como ustedes saben, por mutación, la histiocytosis es una neoplasia. Hematológicamente hay un cuadro mielodisplásico, mielofibrótico. Del punto de vista inmunológico, hay una liberación de citoquinas que generan el cuadro inflamatorio que explica prácticamente el compromiso clínico, el cuadro inflamatorio, y que puede terminar con secuelas manifestadas por fibrosis en diferentes órganos. Este concepto es importante. Es una enfermedad frecuentemente crónica. En realidad, clínicas se basan en un estado crónico subclínico y puede asociarse obviamente con otras histiocytosis o neoplasias. Hay un bloqueo medular, hay una inhibición de la apoptosis, hay un envejecimiento, hay una liberación de citoquinas, hay una inflamación que puede derivar en fibrosis. La próxima. Antes del diagnóstico, vemos un chico que llega a la guardia o a bajo riesgo, a mediano riesgo en el hospital Garrahan. Puede tener o no fiebre. No muy frecuentemente, en mi experiencia, han tenido fiebre al comienzo. Puede tener palidez, hepatoesplenomegalia, otitis externa, otitis media, otros síntomas, adenopatías. Y curiosamente, cuando tenemos que prestar atención en los multisistémicos, hay una edad que es menor de 2 años al comienzo, que es una de las primeras cosas que tenemos que estar conscientes de la edad del paciente. Y hay además
aparte de la hepatoesplenomegalia, muy frecuentemente una alteración de la función hepática y frecuentemente en la mitad de los casos en los que yo he seguido, de los casos con compresión hepático, sí tenían hipoalbuminemia. Seguimos. El sitio donde la doctora Laura Galuso hace el diagnóstico es sobre todo en piel, a veces en hueso, en los pólipos que pueden estar en el oído medio, en las lesiones que están en el oído externo, en los ganglios y a veces en el pulmón. Nunca hasta ahora, por lo menos lo que fue mi experiencia, el diagnóstico se hizo en los órganos de riesgo, ni en la médula ósea ni en el hígado. Veremos ahora con los cuadros, con la evaluación, con la llegada de la medicina molecular, si lo podemos hacer molecularmente. Seguimos. ¿Qué alteraciones hematológicas encontramos que nos hacen sospechar? ¿O qué cosas encontramos más frecuentemente? Podemos encontrar anemia aislada. Anemia aislada que hay que explorar a ver si tiene otras causas. Hipocromía por desnutrición, por falta de hierro, falta de vitamina del ácido fólico. Otra cosa que es frecuente es la anemia con trombocitopenia o la anemia con trombocitopenia y leucopenia. La alteración que marca el pronóstico dentro de la parte hematológica es lo que la hace diferente es la trombocitopenia. Trombocitopenia que puede ser arriba de los 20.000, de las 20.000 plaquetas y sin embargo tener púrpura, lesiones purpúricas, porque está asociada con las lesiones dermatológicas. La anemia y la leucopenia asociadas es menos frecuente. Yo nunca vi en más centenares de casos leucopenia aislada ni trombocitopenia aislada. En cualquier momento de mi charla, si alguno de los colegas, Guido o algún otro, quiere hacer una acotación, bienvenido sea. Seguimos. En el frotis, cuando iba a hacer el frotis, cuando iba a evaluar el hemograma de cada uno de estos pacientes, podía encontrar glóbulos rojos en lágrima o dacrocitos, o podía encontrar leucoeritroblastos, eritroblastos, promielocitos o mielocitos, y ahí me ponía a pensar que había una alteración en la maduración de la médula ósea, mielodisplasia, mielofibrosis. Podía encontrar monocitos atípicos y ocasionalmente granulosos o vaculados. No olvidemos que la histiocytosis de Langerhans se puede asociar en algunos casos con linfohistiocytosis hemofagocítica, en las cuales podemos encontrar este tipo de monocitos. Seguimos. El aspirado de médula ósea, en mi experiencia, no mostró mucho. No sé después si han encontrado otras cosas, pero en mi experiencia de varias décadas, la celularidad era totalmente variable. La médula ósea podía ser hiponormo o hipercelular. Podía haber ocasionales hemofagocitos y hemofagocitosis. Muy raramente yo tuve oportunidad de verlos. Otras muy raras células de estirpe histiocytario, muy raro. Y yo nunca en mis aspirados de médula ósea encontré realmente una proliferación de células indiferenciadas, inmaduras, ni anaplasia, ni mitosis. Esa es la experiencia del aspirado. Por lo tanto, lo que es muy importante es lo que Laura diga en el caso de las biopsias. Seguimos. Esto es un solo texto que les voy a hacer recordar de algo que he presentado anteriormente, que es la importancia del alto riesgo.
en general se habla de riesgo, histiocytosis de Langerhans de riesgo o de alto riesgo, cuando en realidad algunos chicos son de riesgo y otros son de alto riesgo. Más precisamente, Jean Donadier hace un score con respecto al grado de riesgo. Básicamente, en el caso nuestro, nosotros lo dividimos, o en mi experiencia yo lo dividí en riesgo y alto riesgo, basándome en estos hallazgos publicados en Pediatric Hematology and Oncology en 2010. Entre 1987 y 2007 son 20 años. 77 pacientes fueron analizados con compromiso multisistémico, 66 tenían compromiso hepático, 56 tenían compromiso hematológico. Y ningún chico tuvo compromiso hematológico arriba de los 2 años. Cuando encontramos un cuadro de comienzo de anemia después de los 2 años, pensemos muy poco en histiocytosis. Y en el caso de la hipoalbuminemia, la sobrevida a 5 años fue de 0,16 cuando había hipoalbuminemia. Con albuminemia normal, la sobrevida fue 0,65 y la P fue de 0,0001. Fue muy significativa la importancia pronóstica de la hipoalbuminemia. La presencia de agregado, aparte de la anemia, de trombocitopenia y la leucopenia, hace que la sobrevida a 5 años en ese momento era de 0,19 con respecto a la anemia aislada. La P también fue altamente significativa. Aclaro que todo esto varió con el tratamiento target, con por el tratamiento moleculares. Pero esa era la importancia pronóstica de la presencia, específicamente más que nada la trombocitopenia y de la hipoalbuminemia, que son 2 datos centrales a evaluar. Todo esto es interesante hacer una correlación futura pronóstica con la carga molecular, con la presencia o no de histiocytosis de compromiso del neurodegenerativo y con la respuesta al tratamiento target al día 0. Todo esto mezclado en el día de hoy, vamos a encontrar datos futuros muy interesantes. Seguimos. Los pacientes de riesgo, como dijimos, hablamos de anemia aislada, que hay que evaluar qué tipo de anemia realmente es. Hepatoesplenomegalia sin hipoalbuminemia. Y alto riesgo, anemia trombocitopenia, más o menos leucopenia y hipoalbuminemia. El otro elemento es la no respuesta al tratamiento inicial y el otro elemento ahora la presencia de BRAF positivo con carga de mutación alta en sangre periférica. Esto implica más riesgo de muerte, más reactivaciones al suspender el tratamiento y más compromiso neurodegenerativo. Seguimos. Como dije, el aspirado no da datos suficientes y la biopsia de médula ósea es indispensable en los pacientes con compromiso multisistémico. Seguimos. Finalmente, este es el último texto en donde yo le hago el pase al área grande para hablar en términos futbolísticos a la doctora Laura con respecto a qué pasa con la histología, la inmunohistoquímica, la citogenética, por qué no seguir con la evaluación citogenética para encontrar anomalías de lesiones y
buscar lo que tenemos que buscar. La mielodisplasia, la emperipolesis, la mielofibrosis, si hay o no infiltración con histiocitos de Langerhans, hemofagocitosis asociadas u otras neoplasias asociadas. Gracias a todos. Muchas gracias, Jorge. Gracias por tu presentación. No No sé sé si si hay alguna pregunta. si alguien quiere hacer algún comentario o tiene alguna pregunta ahora sobre la presentación de Jorge. Perdón, yo quería hacer un comentario que me gustaría, ya sé que lo odontológico no tiene tanta importancia a veces en el diagnóstico de todas estas alteraciones que está hablando el doctor, pero a veces es el primer punto de partida de la histiocytosis. Habría que también tenerlo en cuenta, todo lo que es movilidad dentaria, erupción prematura, sangrado de las encías. Creo que eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Nada más, Sí, gracias. sí, sí, de acuerdo con tu comentario, porque yo dije los principales síntomas o signos que pueden aparecer, pero pueden aparecer otros. Por ejemplo, un paciente con otitis supurada recurrente, que uno tiene que hacer pensar en eso, hacer una evaluación por otorrino, tomar una biopsia del pólipo que está en el oído medio y hacer una tomografía donde vamos a encontrar las lesiones en el peñasco, básicamente. Así como lesiones, estar muy atento, era un chico con citopenias y evaluar bien el oído externo, buscar detrás en los pliegues, porque ahí podemos tener la clave del diagnóstico lo antes posible. O sea que obviamente voy a decir a una obviedad, pero un examen completo nos va a permitir llegar mucho más rápido al diagnóstico. Gracias, Verónica. Eh, Era la doctora Verónica Paván, dentista, desde la Universidad de Buenos Aires. Eh, Laura, ¿por qué no arrancamos con tu presentación? Jorge, quedamos abiertos en línea para eso, para si hay algún otro comentario. Y por supuesto vamos a hablar de los casos clínicos y volver a ti cuando acaben la presentación de los casos clínicos. ¿Ok? Bueno, genial. Muchas Laura, todo gracias. tuyo. ¿Se escucha bien y se ve bien? Perfecto. Genial. Bueno, muchas gracias de nuevo por la invitación. Em, es una presentación corta, pero la profundidad también puede variar, así que si quieren hacer alguna pregunta y si yo puedo responderla, encantada, pero va a ser como un poco general de qué es lo que uno puede encontrar o debe buscar en la médula de estos pacientes con histiocytosis. Bueno, genial. Em, en general, en términos generales, una biopsia de médula no solo para estos pacientes em, es complementaria del aspirado de médula. En general, ya sea aspirado o aspirado de biopsia, de acuerdo a la patología y lo que se esté buscando. ¿Qué nos aporta la biopsia? ¿Por qué hacer una biopsia? Cuando buscamos buscar un mejor número a la celularidad y necesitamos ver sobre todo arquitectura, que es algo que el aspirado no nos va a dar. La presencia de fibrosis es un dato objetivo que también lo da la biopsia de médula. El aspirado no lo puede cuantificar. Los depósitos de hierro y también si hubiera lesiones focales son, digamos, algunos de los objetivos de de la biopsia. Em, Términos generales, acá tenemos imágenes de los cilindros de... ¿Se me escucha bien? Aumentó un poquito, Sí, Laura, se escucha perfecto. está Ok. bien. Acá vemos abajo algunas imágenes de lo que es el cilindrito de médula ósea, un buen cilindro, la histología, la cantidad mínima son 5 a 6 espacios y una imagen
del aspirado y por qué son, cómo se ven de diferentes, ¿no? Ahora, cuando tomamos una médula, ¿qué tiempos necesitamos? Sí o sí a la médula hay que fijarla para para cualquiera de la patología que la usemos, hay que fijarla en formol durante 24 horas y luego hay que sacar el calcio, porque para poder decalcificarla tiene que estar fijada, ¿sí? Para que no se nos, de alguna forma, se nos pierda toda la estructura de esa médula. La decalcificación es remover los iones de calcio, tratando de mantener los otros componentes, y luego hay que lavar ese material con el que se decalcifica. Y hay algunas opciones para fijar. Elegimos siempre formol al 10% por sobre el WEN, porque si después necesitamos hacer técnicas tanto de inmunistoquímica como técnicas moleculares más complejas, el WEN nos va a arruinar el ADN y el ARN. Y si tenemos que decalcificar y para la médula ósea elegimos ácido fórmico, ¿sí? Que es un proceso lento porque dijimos que son un día después de decalcificar, así que son al menos 24 horas en nuestro laboratorio, pero nos preserva el ADN. Si hubiera que hacerle algún estudio posterior, el ADN y ARN están ahí todavía. En cambio, el ácido nítrico es muy rápido, pero probablemente si tenemos que hacer alguna técnica molecular ya no vamos a encontrar ningún resto de material genético. Las coloraciones, bueno, son muchas, variadas. Lo que le hacemos de rutina es HI reticulina. Después se pueden agregar otras de acuerdo a la patología o a lo que estemos buscando. Acá vemos de nuevo el cilindro que mostraba de médula ósea, desde la macroscopía, que tiene que tener un área roja, que es propiamente la médula. Después, en general, suele traer hueso y cartílago. Y en la histología decimos que 5 a 6 espacios medulares es lo mínimo que tiene que tener para que la consideremos representativa. Y una médula ósea normal desde la histología va a contener esto, trabéculas de hueso y celularidad, que es todo lo que vemos por debajo de la trabécula, ¿sí? La celularidad va a ser la serie mieloide, que es la inmadura, está pegada a la trabécula y va madurando de acuerdo a cómo se va alejando de la trabécula. Tenemos megacariocitos que suelen estar alejados de la trabécula, pegados a los sinusoides, a donde van a tirar sus plaquetas. Islotes eritroides o nidos, que suelen ser bastante compactos y también están en relación con los sinusoides porque ahí es donde van también a tirar sus elementos ya maduros y sin el núcleo. Esa es la disposición normal. Bueno, quería ir a otra diapositiva, pero se me puso esta. Quería explicar un poquito el fenómeno de la emperipolesis, porque lo vamos a mencionar por ahí un par de veces en el transcurso de la charla. ¿Qué es la emperipolesis? Fue un fenómeno descrito hace un montón de años, en el 56. Es un término griego y estrictamente significa algo así como vagando por ahí. Wandering about sería la traducción del griego al inglés y yo lo traduje al castellano. Y es un fenómeno que no es normal, que es de alguna manera patológico, por el cual elementos de la sangre, como por ejemplo neutrófilos, que es el más frecuente, y acá vemos dibujado en la figura, va a entrar a un megacariocito, cosa que habitualmente no ocurre. Sí podemos ver a veces en los fenómenos de hemofagocitosis que entra a un macrófago, y eso es más común de ver. Entonces vamos a ver el leucocito dentro del macrófago y sus restos o detritus. También puede estar con hierro, con restos hemáticos, etcétera. Pero en el megacariocito lo que vamos a ver es, como en esta figura que vemos acá, un neutrófilo enterito. De hecho, a veces tiene incluso una vacuola. Por eso se dice wandering about, porque está dando vueltas pero intacto. ¿Y cómo entra el megacariocito? Bueno, hay una molécula que el megacariocito mismo es el que la está secretando, que actúa como de GPS para atraer a ese neutrófilo y se le pega. Ese neutrófilo, en lugar de pegarse a un capilar, se pega a la superficie del megacariocito, a la molécula de P-selectina y entra. Y adentro del megacariocito, como decíamos, no hay un aparato de degradación como tiene el macrófago y por eso queda intacto. Ahora, en algún momento hay una desestabilización de los gránulos, tanto del megacariocito como del neutrófilo, que hacen que ese megacariocito se degranula y libera todos esos gránulos que tiene hacia el estroma. Y esos son el factor
de crecimiento, de transformación, factor de crecimiento de las plaquetas, la interleuquina 8, y todos estos estimulan básicamente a fibroblastos, algunos directamente, otros en forma indirecta, y lo que va a hacer es que el estroma, que es rico en fibroblastos, como cualquier tejido conectivo del cuerpo, va a comenzar a organizarse y a secretar, en principio, reticulina, que es un tipo de colágeno, es el colágeno 3, y después colágeno en sí, el 1, que es el más frecuente. Entonces, en nuestra cabeza, cuando mencionamos la palabra emperipolesis en una médula, ya sea histiocitosis o otra, tenemos que pensar que el camino final probablemente esté relacionado con un incremento de la trama reticulínica. Y esto exactamente así lo vemos en los chicos con histiocitosis. Entonces acá tenemos fotos de lo que es la emperipolesis, fíjense un megacariocito con una vacuola adentro, con un neutrófilo bastante preservado. Y si miran al lado hay otros que no está adentro, pero están pegados a la superficie, probablemente el próximo paso es que queden adentro. A la derecha ven la trama reticulina incrementada, acá por fibras finitas, es como bastante incipiente. Y abajo, para que veamos la diferencia, vemos un macrófago que tiene restos de hematíes y restos de un polimorfo nuclear adentro. Y a la derecha tenemos una marcación con CD163, que es un marcador de macrófagos, y fíjense cómo el macrófago está agrandado para el tamaño que suele tener, y adentro tiene los restos celulares de las células que veíamos, ¿sí? O sea, esa es la diferencia. De nuevo, el megacariocito lo protege y el macrófago lo digiere. Algunas de las cosas patológicas, además de la emperipolesis, son signos de displasia. Por ejemplo, en la serie eritroide podemos observar, entre algunas cosas, hiperplasia, y esto es no solamente incremento del número, sino incremento del número dentro de un nido, ¿sí? El número de 20 es como un punto de corte para decir que un nido eritroide es grande. Bueno, esto se suele ver muy frecuentemente. Otra cosa que podemos ver es que más allá de que hayan nidos grandes, que los nidos estén pegados a la trabécula. Si recuerdan de las primeras diapositivas, dijimos que tienen que estar cerca como de los sinusoides, ¿sí? En cambio acá los tenemos pegados a la trabécula. Podemos tener serie mieloide, como en este caso, con mucha diferenciación a eosinófilos, y fíjense que además no están madurando del todo, no vemos eosinófilos maduros, sino que vemos elementos intermedios. Esa es una alteración en la maduración. También, por supuesto, podemos tener gran cantidad de hierro si el chico ha sido transfundido. Son todos elementos que podemos encontrar en estos pacientes con histiocitosis. No necesariamente presencia de células de Langerhans en la médula, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos un incremento en la cantidad de elementos eritroides, pero muy importante. Ustedes pueden ver que el nido es enorme, que es muy difícil ver áreas que no tengan nada de eritroide. Los eritroides son todos estos que tienen núcleo azul, compacto, redondito, regular y que tienen un halito claro alrededor. Y fíjense que prácticamente toda la médula es esto. A la vez que tenemos muchos megacariocitos, el número no está tan mal, pero son pequeños e hipolobulados, y en la fotografía de abajo vemos que además están en contacto unos con otros, ¿sí? Que conformen nidos también es algo patológico. Son todos signos de displasia de las diferentes series. Para objetivar, digamos, esta hiperplasia eritroide, lo podemos marcar con, por ejemplo, C71, también podría ser con glicoforina, y fíjense acá el tamaño de los nidos, extremadamente grandes y como coalescentes, una gran hiperplasia. Y por último le hacemos un CD34, ahora le hacemos a todas las médulas de los chicos con histiocitosis, en el cual podemos ver, el número normal es 1 o 2%, que suelen ser células positivas en la médula, y vamos a, por supuesto, cuantificarlo. Nuestro testigo interno son los capilares en que tienen que ser positivos con este marcador, como vemos acá. Otro elemento que vamos a ver es que adentro de los vasos, que justamente nos resalta el marcador, vamos a ver elementos nucleados. Y esto nos habla indirectamente de un incremento de la trama reticulínica, como vemos en la fotografía abajo a la derecha, ¿sí? Este incremento de la trama reticulínica, que en este caso era grado 2 porque era difuso, uno lo puede anticipar con la histología, ¿sí? O porque uno lo ve con el HIE, lo sospecha más que nada, porque la reticulina no se ve con el HIE, o por esta marcación con el 34, que como decía nos deja ver
estos elementos nucleados adentro de los vasos. Un caso puntual y que por ahí no es un evento común. Esta paciente tenía 2 años, tenía una histiocytosis multisistémica, estaba en tratamiento con pemurafenib porque era BRAF positiva, y fíjense que tenía un montón de folículos linfoides con centros germinales reactivos, que acá están marcados con CD20. Fíjense que en un mismo campo tenemos al menos 4 y había otros. Es un hallazgo, yo no lo encontré en la literatura en otros casos. En los adultos no es raro ver folículos linfoides, en los niños es extremadamente raro, y además tenía centros germinales muy activos. En general, en los niños cuando los vemos en enfermedades con alteraciones de la inmunidad, por ejemplo, una artritis reumatoidea. En este caso tenía muchos, como dije, y fue el único caso, yo no recuerdo otro. También tenía un incremento de la trama reticulínica, en este caso grado 1 porque era focal. Esta médula es otro paciente, fíjense que en mayo más o menos del 2018, mismo diagnóstico, enfermedad multisistémica, BRAF positivo, tiene una médula hipercelular, como podemos ver acá, y ya en este aumento vemos en la fotografía de abajo que hay un montón de histocitos, lo vemos porque son como planchas de células grandes con citoplasma eosinófilo, que por supuesto estamos obligados a hacerle un CD1A para ver si corresponden a células de Langerhans. El CD1A fue negativo. Estas células correspondían a macrófagos, son CD68 o CD163 positivo, y es un hallazgo que no es raro dentro de estos pacientes y pueden o no tener hemofagocitosis. Acá algunas figuras tenían, y esta hemofagocitosis no necesariamente se corresponde con el síndrome hemofagocítico de activación macrofágica o HLH, sino que a veces puede ser por ejemplo, por antecedentes de transfusiones, entre otras cosas. Así que acá es muy importante el contexto clínico, a lo mejor ponerlo en el informe y que los clínicos hagan todo el estudio estudios de laboratorio y clínico para ver si corresponde el diagnóstico de la entidad. Bueno, y como decíamos desde el principio, que el incremento de la trama reticulínica es muy importante, siempre que hacer una reticulina. Es variable, que tenga al principio un grado incipiente, puede después variar en el tiempo y agravarse, o viceversa incluso, porque yo creo que en definitiva, porque tenemos muchos pacientes con varias biopsias en el tiempo, y a veces es uno, después es tres, después es dos, yo creo que en realidad la lesión probablemente sea parcheada. El mismo paciente que mostrábamos antes, fíjense que en una biopsia posterior, diciembre de ese año, habíamos iniciado en mayo, tiene una fibrosis con muchísimo depósito de colágeno, completamente diferente de la médula que vimos al principio, aún tiene hierro, y en este contexto se veían también histocitos, pero en este caso el CD1A fue positivo. O sea, posterior en el tiempo, en la enfermedad, aparecieron algunos nidos de células de Langerhans en la médula, una médula extremadamente patológica. Fíjense la reticulina cómo se ve, ¿no? El colágeno, aunque esta no tiene una tinción de tricrómico de Masson, que es ideal para verlo, se puede ver fácilmente que la trama reticulínica es súper densa, y en cualquier escala es el grado máximo. El mismo paciente, otra médula posterior, fíjense que no tiene la fibrosis que tenía, porque no puede ver la celularidad, pero sí era hipercelular, porque el nene acá ya tenía 3 o 4 años, y lo que hizo fue una marcada hiperplasia mieloide, se puede ver acá pegado a la trabécula, prácticamente todo es mieloide, pero no tiene maduración, hay un freno madurativo. Acá hay unos elementos eritroides, muy poquitos. Acá también se ve la hiperplasia mieloide, algunos elementos eritroides, y la médula era un poco preocupante. El chico ya venía con un cuadro con incremento de la necesidad de transfusiones, con lo cual se empezaron a hacer algunas marcaciones para caracterizar mejor esa celularidad. Tenía un TDT positivo en algunas células, no en todas. Tenía una mieloperoxidasa marcada en forma bastante pronunciada. Fíjense que habíamos dicho una hiperplasia mieloide, acá se ve lo mismo. Y al hacer el CD34, ¿se acuerdan que dije que 1 o 2% es lo normal en los pacientes? Fíjense la cantidad de células CD34 positivas
y lo preocupante es que estaban en grupos. Entonces acá ya estamos hablando de un incremento de células inmaduras. Antes se usaba mucho, ahora no tanto el término ALIP para referirse a esto, pero esto, la cantidad ya era límite, había que definir si esto se trataba ya de una leucemia o no. Fíjense acá cómo las células están agrupadas y con la glicoforina vemos que solamente algunos elementos quedaban eritroides. El resto era todo mieloide y muchos de ellos con esta marcación positiva. En este aspirado y a raíz de esto se hizo la caracterización, la cantidad de células positivas con CD34 fue mayor al 20%, y además se hizo estudio citogenético que nos habló de una monosomía del cromosoma 7. Finalmente el chico se definió no como mielodisplasia, sino como una leucemia mieloide aguda, en este caso indiferenciada. O sea que acá tuvimos no solamente la cuestión de mielodisplasia, sino que fue un poco más allá y el niño hizo la leucemia y bueno, Guido se debe acordar de este paciente porque no hubieron muchos como él, pero finalmente no llegó a tratarse porque ya tenía muchos años de evolución, un tratamiento que iba a ser también muy agresivo y no iba a poder resistirlo. Em, bueno, hace unos años, en el año 2010, publicamos un trabajo con el doctor Breyer, con Diego Rosso y con la doctora Dávila, con Sergio Rosenzweig, que no vive más en Argentina, en donde evaluamos las características de la médula, porque no había literatura de dónde aprender qué teníamos que ver. Sabíamos que no había muchos pacientes que tenían compromiso de la médula por las células de Langerhans, pero había muchos pacientes con anomalías en el hemograma, en estos pacientes, sobre todo los multisistémicos, en eso nos enfocamos. Bueno, estudiamos 22 muestras y los pacientes todos tenían alguna citopenia, monocitopenia la mayoría, bicitopenia o tricitopenia, y lo que encontramos fue incremento del número de megacariocitos con displasia en todos los pacientes, en peripolesis en el 95% de los pacientes. Solo en 3 encontramos la presencia de células de Langerhans. En muchos otros encontramos histiocitos y hemofagocitosis, pero que no eran de células de Langerhans. Y la hemofagocitosis siempre estaba asociada con citopenias severas desde el punto de vista clínico, y esto a su vez asociado con mala evolución. No la anemia sola, sino la bicitopenia y la pancitopenia. Y la mielofibrosis en diferentes grados estaba presente, fíjense que en el 94% de los pacientes. Las conclusiones, bueno, un poco del trabajo ese y un poco después de toda esta charla, es que la afectación de la médula es sobre todo reactiva, no infiltrativa, que la presencia de las células tumorales, o como quiera llamarle el doctor Breyer, pero son una positiva, es altamente infrecuente. La vimos solo en el 14% de los casos en ese trabajo. Que sí son hallazgos comunes la mielofibrosis, la displasia de los megacariocitos y la emperipolesis, y hoy en día agregamos que los cambios mielodisplásicos que estamos como caracterizando un poquito mejor podrían predisponer además a procesos mieloproliferativos. Y resaltamos el hallazgo de este paciente que desarrolló una leucemia mieloide aguda después de 4 años de histiocytosis activa o crónica. Y hubieron otros 3 pacientes que acá no describí las características, que tuvieron leucemia mielomonocítica juvenil, pero estos pacientes eran en el contexto de una neurofibromatosis de tipo 1. Y eso es todo. Después dejé 2 diapositivas por si era necesario este, ir con algunas otras cositas, pero creo que por ahora estamos bien. Bueno, eso es todo. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Laura. Oh, No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta ahora mismo sobre la presentación de Laura. Alejandra, Hola, querías. Sí, hola, veo tu nombre, pero no sé quién es el que quiere hablar. Diego, Diego Rosso, ¿cómo andás? Diego ¿Qué Rosso, tal? ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí, no sé, pues lo hice del celular porque estaba en viaje y ahora llegué y tengo pacientes, pero tengo algo que me parece que es importante por el aspecto pedagógico, didáctico de la charla, que me encantó, digamos, buenísima, pero hay algo que quiero que reafirme, Laura, que es
que cuando uno evalúa a un paciente con histiocytosis, el compromiso hematológico es lo que nosotros evaluamos desde la clínica con las citopenias periféricas, ¿sí? Y cuando me llegan muchas consultas, como en algunos protocolos habla de compromiso de médula ósea, es que la gente muchas veces, como oncólogos que somos, la mayoría que tratamos esto, interpretamos que si hay infiltración de médula ósea, eso es compromiso hematológico. Eso es compromiso de médula ósea, que no es lo mismo que compromiso hematológico. Y como bien dijo Laura, de los que tenían compromiso hematológico, digamos, claro, porque eran la forma de ingreso al trabajo que se hizo, no tenían muchos compromisos de infiltración de médula ósea. Y por otro lado, hay un trabajo muy antiguo de Miller-Minkoff y Gardner, donde evaluaban pacientes que eran unisistémicos, o sea, que no tenían compromiso hematológico, que eran unisistémicos óseos y que tenían infiltración por células de Langerhans en la médula ósea. Digo esto porque son pacientes que se tratan en forma distinta, entonces la consecuencia de eso es muy grande, porque a veces me consultan y dicen, tiene infiltrada la médula ósea con células de Langerhans. Y la hemograma del paciente es normal. Entonces, como el título era el compromiso medular de la histiocytosis, uno tiene que esto, digamos, aclararlo. Laura, ¿te parece? Sí, claro, Hola. lo que pasa es que, no sé si escuchas, Diego. Sí, ahora te escucho. Ok, nosotros como patólogos podemos hablar del compromiso de la médula, porque el hemograma lo van a ver ustedes. No, Em, claro, pero el yo problema tengo es, sí, sí, es cuando sale el informe eh, que compromiso de la médula ósea, tendríamos que, no sé, trabajar como grupo y realmente hacer el discernimiento, porque para cualquier oncólogo compromiso de médula ósea tiene un peso mucho mayor que el que tendría en la histiocytosis. O sea, nosotros no te mandamos médula ósea de pacientes unisistémicos, no sé si ahora lo están haciendo, porque para nosotros sería antiético, porque no la necesitamos para la estadificación en un paciente que no tenga ni compromiso, digamos, en las series periféricas, ni hepatoesplenomegalia. Entonces, el trabajo ese antiguo del grupo alemán daba esta enseñanza, nos decía que si era un paciente compromiso óseo y que tenía infiltración de médula ósea. Y eso no le aumenta, digamos, para el tratamiento. Digo, para que ese paciente no reciba los tratamientos que tienen que ver con paciente multisistémico. ¿Mm? a ver, Guido, ¿querrías agregar algo? Sí. no, no, la verdad que no, pero para mí el concepto era que era un compromiso funcional de la médula, en que aunque uno no tuviera histocitosis de Langerhans, si el compromiso se traducía en una alteración del hemograma severo, yo hubiera pensado que eso es compromiso por la enfermedad, aunque no esté la célula de Langerhans, como dijimos, que es muy poco frecuente. Pero Perfecto. No, bueno, no, eso es lo que uno ah, trata. Es que eso es lo ok, que tratamos, es el sí, compromiso funcional. funcional y Y no otra cosa, estoy sí, pensando en el trabajo este que vos mencionás, porque cuando uno hace una biopsia de hueso, en un paciente ponele, no sé qué decir, calota, que es una zona que uno tiene médula ósea, por ahí la lesión también abarca la médula ósea, pero no es que la lesión esté diseminada y entre otros órganos afectó la médula, me parece que es hueso en todo su espesor, corteza y médula. Quizá haya una confusión ahí en la concepción del trabajo, ¿no? Porque si yo le hago una médula alejada de ese sitio, en ese paciente con afectación unisistémica, probablemente no tenga afectación de la médula y tampoco tiene afectación del hemograma. bueno, con lo que nosotros encontramos que en sangre periférica uno encuentra células CD1A y langerina, podrían estar en la médula también, aunque sea el paciente unisistémico, Claro, que pero a eso sí veces lo te vimos. encontrás, claro, pero está bien, pero no están anidadas y haciendo lo que sea, No, obvio, claro, está no bien. No en visibles. el orden, digamos, patológico que uno estaría Exacto, pensando. Sí, está tal cual. perfecto. Esa aclaración es buena.
pero me llegan consultas donde dicen, en general lo vi esto en Colombia, que le hacen función de médula ósea a muchos pacientes para evaluarlo, ¿sí? Ajá, Y dice compromiso medular porque lo encontró el patólogo. El problema es que con esa información, ¿qué es lo que claro. hay que hacer? Ahí están. ¿Mm? Ok. Yo no dije una cosa, pero para no embarrar mucho, pero porque parece más de patólogo. Pero si uno encuentra histocitos atomizados en la médula, em, uno debería hacerle búsqueda de BRAF por algún método molecular, porque ese histiocito santomizado, ausencia de enfermedad, CD1A negativo, yo voy a mirar CD1A negativo, parece que no tenemos enfermedad, pero si uno hace BRAF ahí, es probable que sea positivo, ¿sí? O sea, no es una médula sana. Que tengamos histiocitos santomizados habla de que hay algún tipo de enfermedad. Quizá no la vemos y no la podamos marcar con lo que tenemos hoy en día, pero muy probablemente haya enfermedad a nivel molecular evidente en ese sitio. Si para el oncólogo sirve, hay que buscarlo. Y te pregunto algo más específico. ¿Sumaría hacerle ciclina de uno, por ejemplo, a ese histiocyto santomizado para darle categoría de neoplasia, como se usa Yo mucho creo que ahora? no. Yo creo que A no, ver, porque la ciclina de uno te da en la célula patológica, en la que marca C1A y languerina, no te da en el histiocito reactivo, porque este santomizado va a perfecto. ser reactivo. Ojo, puede ser santomizado, puede ser que haga hemofagocitosis, puede ser una plancha de histiocitos más epitelioides, pero no es un histocito C1A. Pero me está hablando Perfecto. de que ahí hubo quizá enfermedad y en el microambiente está. Es como cuando en el hígado vamos, buscamos la célula CDUA y no está, pero si le buscamos la mutación, probablemente ande. Y ese hígado no es normal, ¿eh? Hay alteración funcional, Perfecto. hubo célula de Langerhans en algún momento, nos quedó la inflamación remanente y la fibrosis. Quiero, si les Perfecto. parece, darles paso a Alejandra porque me había dicho que podía estar hasta las 3 y tiene Sí, 5 minutos o 2 dale. para hacer su pregunta. Me acuerdo de eso, Alejandra. Gracias, Diego. Comentario, a veces el compromiso hematológico con citopenias periféricas no necesariamente es compromiso de médula ósea, porque a veces por hiperesplenismo las podemos observar también, ¿no? Como algo de captación y de secuestro. Pero te quería preguntar, Laura, respecto del caso este que planteaste que tuvo varios años de histiocytosis y después le detectaron la monosomía del 7. ¿Eso no había estado previamente en el estudio citogenético? A lo mejor habría que buscarlo con más datos, pero yo creo que nunca se buscó, porque fue, digamos, en un contexto de un chico con una histiocytosis, no seguido, a lo mejor vos te acordás, pero yo creo que no se buscó hasta que hubo este cambio en la médula, cambio en el Claro, hemograma brusco, sí, digamos que no tenía otra explicación y ahí se enfatizó más y apareció. ¿Te claro. acordás, Guido? ¿Vos? Sí, era un pacientito con una histiocytosis multisistémica, con compromiso no de riesgo y compromiso hematológico inicial, que había sido refractario a prednisona bimlastina, citarabina citarabina, había recibido 12 de ARA-C, había recibido clofarabina y también había sido refractario a todos esos tratamientos, que respondió con el umorafenib y se mantuvo con una respuesta parcial, con una citopenia leve durante 2 años y pico hasta que empezó a desmejorar y empezó con requerimiento transfusional, y aparecieron blastos en periférico y ahí todo el resto de los hallazgos. Y eso puede ser, Quería comentar algo. la monosomía puede ser que la haya adquirido por efecto Sí, tóxico, tranquilamente, quimioterápico, Per- lo que per- comentaba previamente. tranquilamente. Sí, Permítame, chicos, quería decir algo. Eh, Yo vengo insistiendo y lo charlé con Guido, lo charlé con vos, Laura, que no hay que descartar hacer al diagnóstico no solo un estudio molecular, sino un estudio citogenético, porque los chicos pueden tener un defecto ya predisponente que nos haga pensar que en algún momento esta enfermedad, que para mí, como histiocytosis, concepto particular, es una preneoplasia, puede hay que estar muy atento a la evolución.
y el estudio citogenético para mí es importante. Sí, en realidad nosotros al ser una entidad privada lo hacemos casi de rutina. En todo paciente que vamos a hacer una punción de médula ósea o una biopsia ósea conjunta, le hacemos molecular, citogenético y citometría de flujo. Quizás en el hospital yo no lo hacía con esa mirada, pero en privado tratamos de sacarle el juguito lo más posible a los estudios complementarios. Bueno, yo los tengo que dejar, hermoso Laura como siempre y muy Gracias. enriquecedor. Acá tengo una médica, una fellow que está conmigo y la estoy ayornando, así que capaz que en algún momento va a ir para el hospital de ustedes. La estoy convenciendo. La Bueno, esperamos. un gusto verlos a Suerte. todos. Los dejo. Bueno, gracias Alejandra, gracias Laura. Me parece que toda esta discusión enriquece muchísimo a todos los que están seguramente conectados y que están interesadísimos en aprender más. Por un tema de rigor y de los tiempos, si te parece, pasamos a la presentación de casos, Laura, ¿ok? Y cualquier cosita, si llega a quedar alguna pregunta, eso, que nos la envíen al chat. Ahí veo que Guido le contestó también a la doctora Katy Ordóñez una pregunta, pero si no la ampliamos al final de la charla. Así que muchísimas gracias, como siempre, súper didáctica tu charla. Y incluso a mí me abrió un par de preguntas, pero por el tema del tiempo no las voy a hacer ahora, las voy a hacer igual más al Me final. alegro. Gracias. Por favor. Bueno, pasamos, si les parece, estamos en fecha de mundial. Paraguay es uno de los participantes en este mundial, aunque no le está yendo muy bien. Igualmente vamos a recibir su caso clínico. Así que la doctora Verónica, si estás ahí conectada, eh, podés encender tu camarita y presentarnos tu presentación, si te parece. Ahí Bueno, está. muy buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias por la oportunidad. Si bien ya es un paciente que había hecho ya la interconsulta con la mayoría del grupo, gracias al doctor Guido, ahora voy a presentar de forma formal. Nosotros por ahora no vemos si hay una Ah, bien. presentación de caso. Ahora sí, se está arrancando. Sí. Bueno, Déjame este es solo, un... déjame Sí. solo decir que, bueno, a ver, porque no te presenté correctamente, que eres una No. hematóloga pediatra del Hospital General Pediátrico de Niños Acosta en Paraguay, ¿correcto? Sí, pues, niño Castaño. Muy bien. Eh, Ahora sí, vemos la presentación. bueno, sí. Pueden pasar más. Es realmente un niño, bueno, no sé si conocen o no algo del hospital, ¿verdad? Nosotros somos un hospital un hospital público, ¿no era? El único a nivel público en donde hay un departamento de oncohematología. Este es un niño, ¿verdad? Que llega a la consulta en mayo de este año, ¿verdad? En donde trae ya una anatomía patológica que es del año pasado, ¿verdad? Y haciendo lo que es el interrogatorio, todos los síntomas ya fueron apareciendo aproximadamente 3 años antes, ¿verdad? Se refiere que había una tumoración a nivel del puente nasal, a nivel de fosas nasales también, ¿verdad? Con varios cuadros de rinitis a repetición que fueron tratados inicialmente como una hipertrofia de cornetes. También una hipertrofia amigdalina de 3 años de evolución con cuadros y las interrecurrencias infecciosas propias, ¿verdad? Y una tumoración a nivel de la calota, tanto en región temporal y frontal izquierda, en más o menos de 2 años de evolución, que los familiares se percatan tras un traumatismo deportivo. Eh, Haciendo lo que es la semiología y otra vez el interrogatorio, ¿verdad? Todos estos síntomas se mantuvieron de alguna forma estable en este tiempo. Este paciente estaba en seguimiento por su pediatra de cabecera y quien remitió posteriormente a un otorrino.
Primero se hizo una biopsia, ¿verdad?, de toda la parte de la mucosa nasal del tabique y en abril del año pasado y una amidolectomía bilateral en septiembre del 2025. Pásame. Dentro de los estudios iniciales, porta con una tomografía de senos paranasales que fue realizado en marzo del 2025, donde informaba los senos frontales con un velamiento parcial, una hipertrofia importante de amígdalas y adenoides, una proyección del CAUM que condiciona una obstrucción del pasaje del 90%. Después de eso no volvió a tener ninguna imagen. Cuando llega a nuestro centro, siendo una tomografía, ¿verdad?, lo más accesible que tenemos, le realizamos una tomografía total body, en donde informa un aumento de los tejidos blandos del espacio retrofaríngeo y faríngeo con un predominio derecho, donde se observaban 2 lesiones de partes blandas a nivel del hueso parietal izquierdo. También se realiza una biopsia de médula en este año, ¿verdad?, donde informa una hematopoiesis trilineal sin una evidencia de infiltración. Esta es la imagen, ¿verdad?, de la última tomografía, en donde se correlaciona con lo que estaba descrito en el informe, con su marcada hipertrofia a nivel de los tejidos blandos. Y también lo que es la lesión a nivel de la calota. De lo que es la biopsia del 2025, el informe anatomía patológica habla de una mucosa y submucosa respiratoria con numerosos histiocitos y con acúmulos linfoides con una lesión pseudotumoral. Después de esa biopsia, el otorrino toma la decisión de hacer la amidolectomía y en septiembre del 2025, en donde en ese informe sí habla de numerosos histiocitos de citoplasma amplio y claro, con núcleos vesiculares grandes, no se identificaba en piropolesis y hace el comentario de un infiltrado histiocítico compatible con una enfermedad de Rosai-Dorfman. Dentro de esa última muestra, ¿verdad?, de lo que fue de septiembre del 2025, sí se realizó un estudio de inmunomarcación en un laboratorio privado, ¿verdad?, en donde tuvimos, en donde trae que informa que es positivo su S100, su CD163 y su CDA1A es positivo, con el resto de los otros paneles negativos. Entonces, teniendo en cuenta que que es un adolescente de sexo masculino que inicia los síntomas 3 años antes del diagnóstico, con una primera imagen en marzo del 2025 con afectación de vía aérea superior, se realiza una biopsia y cirugía en el transcurso del 2025 con estudio inmunohistoquímico con el diagnóstico de una enfermedad de Rosai-Dorfman. En mayo del 2026 es remitido a nuestro centro, ¿verdad?, por un médico de guardia, donde hicimos el estudio de extensión que informa, ¿verdad?, la afectación de partes blandas. Si bien en la primera interconsulta que ya tuve con el grupo me sugirieron, ¿verdad?, de poder hacer la parte de las mutaciones, pudimos conseguir, ¿verdad?, por medio de un laboratorio privado en donde está todavía pendiente el resultado. Y mi pregunta dentro de esto es si, teniendo en cuenta los estudios de inmunomarcación donde sucede 1A es positivo y sin empiropolesis, con esta presentación clínica sería mejor tratar como una histiocytosis de célula de Langerhans. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Rivas. Entiendo que, bueno, ahora ese es el planteamiento que hace al grupo. No sé quién se atreve a contestar. Entiendo que, Diego, ¿querés hablar? Sí, Dale. yo había sugerido esto de que en realidad revisar la biopsia, porque yo lo catalogaría con el nombre de histiocytosis de célula de Langerhans. Si no tiene la emperipolesis, ese de 1A positivo, realmente es llamativo que se siga insistiendo con Rosa Dormer. Para lo práctico, en realidad,
si el Rosai Dorman tiene la capacidad de autolimitarse también, y si no se autolimitó, los tratamientos sugeridos son los de histiocytosis de células de Langerhans. O sea, por un lado, si el paciente tiene sintomatología, le daría tratamiento de histiocytosis de células de Langerhans, y por otro lado, lo que haría es revisar la biopsia, más que preocuparme en lo molecular en estos momentos, que no le va a sumar para el tratamiento. ¿Sí? Eh, yo empezaría con indometacina y ver cómo responde, y por otro lado, si no tengo una buena respuesta, podría ser el convencional vinplastina corticoide o citarabina corticoide. Eso en cuanto a esquema terapéutico. Pero revisaría igual la biopsia, porque me llama la atención que el CD1A debería ser, la tenemos a Laura ahí, negativo, para poder hablar de Rosai Dorman, y por otro lado, para Rosai Dorman, otra cosa que es importante es que tengan peripolesis. Entonces, si desde lo descriptivo no lo es y desde la inmunomarcación no lo es, no me parece que sea el diagnóstico. Pero bueno, no sé, Laura, me parece que tu intervención sería buena. No, sí, de acuerdo. Me llama la atención también porque en la primer biopsia mencionan que el CD1A también fue positivo. No sé si por ahí fue un error de interpretación, porque en el Rosai Dorfman debería ser negativo. La otra posibilidad, o sea, hay que revisarla, tiene razón Diego, pero la otra posibilidad es que sea mixta, eventualmente que comparta áreas de una y de otra. Es raro porque son dos enfermedades que si bien están dentro, no están muy frecuentemente reportadas como mixtas, estas dos, pero hay que Igual, verlo. de todas maneras, la clínica con compromiso de los senos, de la mucosa y de los senos paranasales y amigdalinos, y por la edad de la paciente, por ahí sería más compatible con Rosai, Dorman, o no sé qué opinan en ese Eh, sentido. eh, Quería comentarles, dentro de la rareza del Rosai Dorfman, la localización ósea en esa zona es frecuente, no es de lo más raro. O sea, y también puede darse, yo pienso que puede ser un caso de mixta, no lo descartaría. Y yo le daría el tratamiento, a pesar de todo, con CD1A positivo, le daría el tratamiento usual con prednisona bimlastina, con quimioterapia. Esa es mi opinión. Sí. Pero puede ser mixto. Además, una pregunta, Laura. No todos los Rosai Dorman dan eh, en peripolesis, ¿no es cierto? No es 100%. Eh, la mayoría tienen, lo que pasa que cuando es extranodal no es tan llamativo, es menos cantidad y suelen tener más fibrosis también. Es muy obvia cuando es en el ganglio, pero acá justamente estamos hablando de algo fuera del ganglio. Así que puede no ser tan evidente. Sí. Eh, También, digamos, yo especularía con lo del intento terapéutico con indometacina, ya que si el CD1A es confiable, estaría bueno con la opción de darlo. Y le comento ahí, Jorge Breyer, Calvo Mohamed actualmente está con indometacina porque tuvo una reactivación de su ROSAI, que fue certificado con biopsia, y respondió con indometacina para no seguir con tanta quimioterapia, pues ya tiene 32 años. Quiero decir algo a favor de lo que dijo Diego, que yo tuve un solo caso de histiocytosis extranodal en esa localización, pero no tenía otras lesiones, tenía en esa localización en Cabum, con una lesión posiblemente del techo del cabo, donde hice indometacina y prednisona. Le hice indometacina por un año y prednisona por 6 semanas y el chico respondió. Entonces, a favor es algo para contemplar. Si el tratamiento usual o la prednisona indometacina, combinado. Yo creo que Verónica, pregunta, ¿querés repreguntar de algo de esto que acaban de comentarte, de las sugerencias de tratamiento?
Sí, después de la interconsulta que había hecho con ustedes, nosotros así dentro del servicio decidimos, ¿verdad?, iniciar lo que es prednisona vinblastina, ¿verdad? Ahora ya estamos en su semana 3 y para comentarle que tiene muy buena respuesta clínica, ¿verdad? Lo que es los síntomas respiratorios, esa fase adenoidea, inclusive la respiración bucal que tenía el paciente mejoró completamente y también, ¿verdad?, las lesiones que al examen físico uno podía palpar a nivel de la calota también están disminuidas, prácticamente están desapareciendo. Está bien. El tratamiento, la duración del tratamiento, yo sugeriría 1 año, pero bueno, es opinión de todos los demás. Mi opinión. Y yo tuve hace poco una adolescente, Rosay Dorman, de seno, respondió con corticoides, mejoró la sintomatología, hizo una respuesta parcial, no creció más, suspendí para que no tuviera sintomatología de Cushing, hizo como las 6 semanas digamos, del tratamiento de histiocytosis. Y con eso la paciente, nada, lleva una vida normal y ya sin dolor ni molestias, que era el motivo de consulta. Pero no desapareció la lesión, ¿eh? Igual está. Lo que pasa es que es un área donde ya me dijeron distintos cirujanos que es inabordable por la lesión que provocarían en el caso de, digamos, de intentar extirpación a R0. ¿Sí? Y bueno, y Sí. vive con eso y no creció más y quedó ahí, o sea, quedó como una enfermedad eh, tranquila, digamos. Cada tanto se hace un control y ya sabe ya los signos de alarma. Aparte que es adolescente, ya más grande, ya tiene 20 y va a la facultad. Solo, Igualmente, el estudio Guido, molecular puede ser Guido, importante porque, perdón, Jorge, sí, déjame un segundo. Guido, querías no, solo para agregarlo eso, para que dentro de la batería de tratamientos disponibles para Rosay Dorman, los corticoides como monoterapia tienen una de las más altas tasas de respuesta. Y tal cual lo que dice Diego, tratar de evitar que el chico se ponga Cushing. Y si uno logra una remisión completa de la enfermedad, se pueden plantear distintos mantenimientos, por ejemplo, con mercaptopurina y metrotexato, que también se tolera bien, y puede ser una posibilidad eso. Por ahora, si bien hay respuestas a la indometacina, por ahora son en las experiencias personales, pero no hay, el nivel de evidencia no es tan alto como con otras estrategias de tratamiento. bien. ¿Alguna otra pregunta de la doctora Rivas? Así pasamos al próximo caso porque tiene 2 casos para presentar el doctor Agustín Contreras. No sé si te quedaba alguna duda, Verónica, si Ah, podemos muchas aclarar. gracias. No, con eso está más que claro. Buenísimo. Bueno, pasamos al siguiente caso por un tema solamente de tiempos. Después, si hay más tiempo, los volvemos a hablar. Se siguen con los comentarios. Yo, más que nada para moderar y para que entren todos los casos que tienen que entrar hoy, que van cargaditos. Y estos dos del doctor Contreras también son complejos. Así que bienvenido, Agustín. Todo tuyo. Gracias. Es hemato-oncólogo pediatra de la Fundación Cardio Infantil de Bogotá, Colombia. Así es, Fernando. Muchas gracias por el espacio. Y bueno, comienzo por el tema del tiempo. Se trata de un recién nacido que fue prematuro de 30 semanas al nacer, que cuando nació tuvo que intubarse por dificultad respiratoria, bueno, requirió surfactante, hizo una neumonía que recibió manejo con ampicilina y amicacina. El cuadro hemático en el momento que ingresa a nuestra institución era un cuadro hemático totalmente normal, se hicieron ecocardiogramas, ecografías normales y este niño presenta cuadros infecciosos. Inicialmente hizo una infección urinaria que requirió también manejo con ampicilina y empezó el 28 de noviembre del 2025, empieza con una distensión abdominal, deterioro clínico, lo ve cirugía y presenta una enterocolitis necrotizante, que aquí podemos ver las radiografías.
El paciente fue intervenido quirúrgicamente, requirió una laparotomía y el 4 de diciembre del 2025 el niño empieza a tener mejoría de la parte respiratoria y se realiza una extubación programada. Eh, 3 días después empieza nuevamente con deterioro clínico, lo tienen que volver nuevamente a intubar y en este deterioro clínico hace una coagulación intravascular diseminada, una púrpura fulminans con disminución del fibrinógeno, de la proteína S, de la antitrombina 3 y entra en falla multiorgánica. Acá podemos ver las imágenes de la púrpura fulminans que presenta el paciente. Tuvimos que transfundirle plasma, empezar la heparina, además de esto estaba trombocitopénico, llevar el recuento plaquetario por encima de 50.000 y tenemos el 9 de noviembre, el niño se le hace unos laboratorios donde está con la pancitopenia, pero además de esto tenemos una ferritina de 37.746 y unos triglicéridos de 285. En ese momento se inicia el manejo con dexametasona, inmunoglobulina, un poco inicialmente de reticencia para comenzar el etopósido, pero dado que el niño presenta empeoramiento de su estado general, el 7 de enero del 2026 comenzamos el protocolo con el etopósido, la dexametasona, inmunoglobulina, no le colocamos ciclosporina, que esa es una de las preguntas que también quisiera hacerles a ustedes por su experiencia. Nosotros habitualmente no estamos utilizando la ciclosporina en el protocolo HLH. Hay discusión si el beneficio o no de la ciclosporina, pero nosotros en este caso en particular no recibió ciclosporina, sino la dexametasona, la inmunoglobulina y el etopósido. El niño actualmente está recibiendo todavía la inducción y nos llegó este estudio genético donde tiene 2 mutaciones asociadas a la linfohistiocytosis hemofagocíticas heterocigotas, una que es la UNC13D y la perforina 1. Entonces, básicamente la pregunta va, el niño actualmente está en excelente estado general, está en su casa, viene semanalmente a recibir el etopósido, está está ahorita mismo, perdón, recibiendo el intercalado de dexametasona y la semana siguiente etopósido. La ferritina actualmente está en valor de 300. Los triglicéridos también están disminuidos, un hemograma totalmente normal y se le hizo estudio funcional para ver cómo estaba la perforina intracelular en linfocitos de natural killer, que está normal, y también se hicieron estudios de linfocitos, cuantificación de natural killer, que también están en valores normales. Entonces la pregunta básicamente es, teniendo en cuenta este genotipo digénico heterocigoto, con estudio funcional normal, nuestra propuesta es suspender tratamiento y hacer vigilancia estrecha. Ya el paciente también ya fue evaluado por trasplante de médula ósea porque por la edad y todo pensábamos que lo más probable pudiera ser una causa primaria. Sin embargo, dado este genotipo que tenemos y que los estudios funcionales están bien, no sé qué piensan ustedes con respecto de suspender el tratamiento y empezar a hacer seguimiento estricto y en caso de que se vuelva a reactivar, ahí sí tratarlo y trasplantarlo. Esa es la pregunta básicamente. Muchas gracias. ¿Qué tal? No sé si me Hola. escuchan. Daniela, Sí. sí te escuchamos. Sí. ¿Qué tal? No, o sea, más allá de que, o sea, el paciente tuvo o sea, estaba bastante todo sucio el cuadro clínico en el sentido de que había tenido una enterocolitis necrotizante, un montón tiene una SID, un montón de factores que pueden ser confusores. Esa ferritina tan alta, uno dice que mayor de 10.000 es prácticamente patognomónica, si bien hay algunas otras
entidades que pueden provocarla, considerando que lo asumimos como un HLH, sí es real que esas dos mutaciones en estado heterocigota no son patogénicas en principio. Por ahí para ver la funcionalidad del LUM13, lo que se puede hacer un CD107A, igual siendo normalmente antes se hacía el camino inverso, digamos, primero se hacía el estudio funcional y si había alguna alteración ahí se hacía el estudio molecular. Ahora como los estudios moleculares están más disponibles, por ahí arrancamos por ese lado, pero estando las dos mutaciones en estado heterocigota y teniendo una expresión de perforina normal, sí, yo estoy de acuerdo en que observarlo muy de cerca, con controles estrictos, pero no continuar el tratamiento ni avanzar con un trasplante por ahora. Muchas gracias, Daniela. Mm. Acuerdo también con eso, totalmente, porque, digamos, salvo que tuvieran una experiencia, que hubieran 10 en 10 y una experiencia en trasplante con un éxito muy, muy alto, la verdad que no lo sometería al riesgo al paciente por tener solo un HLH. Pero bueno, pautas de alarma y si se reactiva es una opción terapéutica a tener en cuenta. Por eso está bueno que tengan tipificados, digamos, posibles donantes en alguna situación, porque después lo que se tarda a veces es en eso, para tomar una decisión. Pero bueno, y aparte fue respondedor. De acuerdo. ¿Ustedes pensarían que inicialmente semanalmente hacerle control? ¿Cómo? Porque la verdad me da uno temor soltarlo mensualmente, por ejemplo. No sé si semanalmente estar pendiente de las ferritinas, inicialmente el primer mes y después irlo espaciando. Yo usaría lo clínico común porque, digamos, fiebre, hay que buscarla y hay cosas que, si, digamos, si en medio epidemiológico hay infecciones, alerta ahí. Supongo en las épocas de, no sé cómo serán sus inviernos y todo el tema de la gripe y los disparadores, porque todavía le queda tener contacto. No escuché el área de si tenía CMV y Epstein-Barr chequeado como para ver si va a tener impactos de eso en el futuro, Tengo o entendido que reagudizaciones. se le hicieron cargas las virales negativas, pero no recuerdo si se le hizo inmunoglobulina G. Tendría que revisarlo. Claro que sí. No, por eso, porque al ser, digamos, chiquito, tiene todavía la posibilidad de impactos virales que son desencadenantes, todos los del grupo herpes, digamos, así que son los más. Pueden ser cualquiera, pero los más. Y él la predisposición la tiene porque la demostró. Así que. Vale. Muchas gracias. Agustín, Sí, señor. Agustín, Sí, yo lo Doc. seguiría, estoy de acuerdo con todos, yo lo seguiría de cerca, muy Vale. de De cerca. acuerdo. Eh, si hay algo, por ahí no entendí algo, es un doble heterocigota. Exactamente, tiene dos genes asociados a la enfermedad, pero no homocigotos. Y bueno, ahí estuve revisando, hace poco también salió un en Blot, un artículo precisamente hablando de esto, porque parece ser que es un poco pero discutido, pero la recomendación, por eso fue la propuesta, es que cuando los estudios funcionales son normales, hacer el seguimiento. Sí. Sí, por ahí mutaciones en estado heterocigota, sea un alelo normal y el otro patológico, en perforina por ahí se asocian en la edad adulta, no sé, a otro tipo de patologías, autoinflamatorias, reumatológicas, pero por ahí no específicamente a un síndrome linfagocítico. Eso por ahí está descripto, pero teniendo una expresión de la proteína normal, De acuerdo. pareciera que fue un hallazgo como de un portador, digamos. Bueno, perfecto. Muchas gracias y seguiré la recomendación y los tendré al tanto cualquier cosa. Si no aparezco más es porque está bien. Cualquier cosa yo les aviso. No, seguí Eh, en contacto con nosotros. vale, claro que sí. Muchas gracias. Y este es otro niño, que es un niño que tiene actualmente 3 años, pero empezó con todo esto, masculino, 2 años de vida. Perdón, nació el 10 de marzo del 2023, ya a los 8 meses de vida empezó la primera hospitalización con un cuadro infeccioso viral, tuvo una trombocitopenia. Después, en julio y en septiembre del 2024, también hospitalizado por infecciones urinarias, porque el niño tiene unas malformaciones ureterales, la válvula sublateral, que requirió
bueno, un procedimiento quirúrgico, sin embargo, tuvo múltiples infecciones urinarias que lo llevaron inicialmente a una insuficiencia renal aguda y posteriormente a una insuficiencia renal crónica, y actualmente también está con un cuadro de hipertensión arterial. Eh, de abril a mayo de este año tuvo un deterioro también clínico, estuvo en cuidados intensivos, hizo una sepsis grave por pseudomonas, multiresistente, neutropénico, pancitopénico, con fiebre, hepatoesplenomegalia, y en esa hospitalización se le hicieron, bueno, los estudios de ferritina, los cuales ahorita voy a mostrar, pero llegó a tener hasta ferritina de 30.000, triglicérido de 375, pancitopénico, la hepatoesplenomegalia, la fiebre, pero además de eso se le hizo una médula ósea y la de médula ósea documentó hemofagos. Acá está un poco la curva del comportamiento de los niveles de ferritina. Inicialmente se le colocó manejo con inmunoglobulina y dexametasona, pero dado el deterioro clínico de que a pesar del manejo no mejoraba, se inició el protocolo de linfohistiocytosis hemofagocítica. Se le indicó, dado la insuficiencia renal crónica, en la dosis a un 50%. Se me olvidaba decirle a la pregunta, para que por favor me la respondan al final, lo de la ciclosporina, porque le colocamos dexametasona, etopósido, como les digo, en la experiencia no hemos colocado ciclosporina, y en realidad hemos tenido resultados dentro de todos buenos. Nos han respondido los pacientes con la dexa, con el etopósido y la inmunoglobulina. Lo llamó la atención que después de la tercera dosis de etopósido fue donde presentó el pico más alto de ferritina de 33.833. Hoy ya está recibiendo la quinta dosis de etopósido. Se le hizo el estudio del exoma, donde no mostró ninguna alteración, pero apenas está recibiendo la inducción. La pregunta, bueno, también se le hizo, bueno, está pendiente los estudios funcionales que todavía están pendientes, no se han realizado, y básicamente la pregunta es si están de acuerdo con el manejo, terminar la inducción, esperar los estudios funcionales para pensar en un trasplante de médula ósea, o si los estudios funcionales están normales, suspender el tratamiento y ver si tiene una nueva reactivación, y si recomiendan algún tipo de estudio adicional. El niño actualmente está clínicamente, bueno, tiene un Cushing por todos los corticoides. La última ferritina está en 900. Pero bueno, en realidad inicialmente no recibió el tratamiento de manera completa, sino como podemos ver aquí en la gráfica, empezó en realidad con el protocolo con etopósido el 18 y el 22, y después el niño tuvo una infección donde no pudimos colocarle el etopósido, y nuevamente lo retomamos el 11 de junio, 18, y hoy está recibiendo la quinta semana. Muchas gracias. Dale, Diego. Actualmente, ¿qué tal? Actualmente lo que hago es, empiezo con la DEXA y veo las respuestas. Y si veo buenas respuestas, no completo todo el tratamiento en cuanto a agregado de etopósido y ciclosporina. Al principio todos los pacientes recibían todo sin tener, digamos, un criterio de división de respuesta. Pero con el tiempo, con las primeras 48 horas de dexametasona, voy viendo qué pasó con el paciente, y de acuerdo con eso voy agregando, y también lo que monitoreo es la función hepática y renal para ver qué cosas puedo ir colocando o no, de acuerdo, porque muchas veces son pacientes que están con multimala funcionalidad, y entonces uno tiene que
chequear si después el agregado de la ciclosporina es más problema que ventajas. De hecho, en las primeras semanas no se recomienda por el tema de la toxicidad posible del sistema nervioso y eso hace que pacientes que en realidad ahora pronto sale el trabajo general de la evaluación de afectación del sistema nervioso del grupo internacional, donde es altísima, y entonces uno a veces no sabe cuánto es de la ciclosporina, cuánto es de la clínica propia por el hemofagocítico y compromiso del sistema nervioso. Entonces, me parece que a veces uno quiere cumplir con el protocolo, pero al mismo tiempo hay que ir viendo la respuesta del paciente y si es buena, a veces alcanza solo con las 8 semanas de DEXA y si uno le llegan los resultados de que el paciente es secundario o digamos, no es un hemofagocítico primario, puede parar ahí y seguir evaluando. Me parece que es parecido un poco también a la anterior. Antes de tomar conducta, lo bueno es sí ir estudiándolo, tener los estudios funcionales, tener la tipificación eventual de quién podría ser el donante, digamos, que lo conozca la gente de trasplante. Todo eso está bien porque al principio no sabe en qué desencadena, pero no necesariamente uno tiene que poner el tratamiento del protocolo continuo y seguido. Yo quería agregar algo, completamente de acuerdo, y de hecho la gente del grupo HLH-04 consideró que usar la ciclosporina de entrada era tóxico. O sea que mucho del grupo HLH-04 pasó al 94, o sea, no usar la ciclosporina de entrada. No usar la ciclosporina de entrada. Y también está la posibilidad de otras armas actuales, como, yo no sé en este caso, pero la anti-JAK-quinasa o el anti-interferón gamma pueden ser otras armas que uno puede llegar a utilizar. No lo sé. Igualmente es los una, trabajos que utilizan el antiinterferón gamma, de base todos los pacientes tienen altas dosis de dexametasona. Ninguno lo utiliza como monodroga. Digo porque a veces los títulos confunden de esos artículos y la realidad es que creo que gran parte hay que atribuirle la respuesta a la dexametasona, ¿sí? Que se puede acompañar de otra, pero como le dicen algunos, el backbone es la dexametasona. Diego, Sí, te por escuchamos mejor ahí. cuando estás sin la camarita que con la camarita. Perfecto, entonces Se- me saco. a veces se Ahí vamos. entrecorta el mensaje. Mejor. una pregunta, porque muchas veces estos pacientes están en muy malas condiciones, en cuidados intensivos. Eh, Cuando colocamos la DEXA, la inmunoglobulina, no hay tanta controversia, pero cuando nosotros los hematólogos, no sé a ustedes la experiencia, cuando decimos, no, ya este niño lleva 48, 72 horas, la ferritina sigue aumentando, la fiebre, nosotros no tenemos muchas de estas herramientas que hay hoy en día. Ustedes en sus centros, la experiencia de iniciar etopósido, cómo es, cuándo lo deciden, porque no sé si tienen esa misma controversia a veces con cuidados intensivos de comenzar el etopósito. Daniela. En realidad, sí, no, en realidad, si uno considera que la causa, sobre todo si uno considera que la causa de la fiebre, las citopeñas y todo, es la activación, o sea, el síndrome hemofagocítico, tiene que iniciar el etopósito, sí, rápidamente, digamos, no tenerle miedo. Sí Sí, coincido con Diego que cada caso, por ahí no es como un protocolo de quimioterapia de otra enfermedad oncológica donde uno lo respeta a rajatabla, sino que uno va viendo cómo va respondiendo. Como decía, si por ahí con el corticoide solo empieza a responder, uno puede no apurarse a poner el letopósido o no completar necesariamente todas las semanas de topósido que dice el protocolo, pero cuando es necesario, no dudarlo, digamos. Eh, en una reunión del grupo internacional, que estaban los 16, digamos que trabajamos en el protocolo internacional, lo que yo hice es preguntarle a cada uno individualmente qué hacía en su lugar de origen.
y todos decían que en realidad no cumplían el timing original, sino que se daban ese tiempo con la dexametasona y ver la respuesta. Y otra cosa que se habló también, que Jan Ginter decía que otra opción era a veces empezar a 10 metros y si uno cree que puede ser efectivo pero que le falte, pasarlo a 20 miligramos metro. O sea, como que en realidad no hay que perder de vista el valor de la dexametasona. Digo porque es una medicación que a veces, obviamente siempre y siempre descartando que no haya blastos ni un linfoma cercano, ¿no? Eso es fundamental porque si no después no vamos a tener forma de hacer el diagnóstico de secundario a qué, ¿sí? Eso es fundamental. Siempre pacientes Ah, tienen que estar todos evaluados ese aspecto. Agustín, Sí, antes del uso de los protocolos HLH, la sobrevida de los pacientes era inferior al 10%. En ese momento no se usaba el etopósido. Lo que cambió la historia es el etopósido. de acuerdo. Total. Está bien que uno puede evaluar los primeros 48 horas, pero por ahí el paciente se te va de las manos. Es muy difícil la decisión, pero el De acuerdo. etopósido tiene que estar siempre en nuestro cerebro. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, No, es muy bueno para el Epstein-Barr el etopósido. Eso está visto. Así que si podés medir cargas virales, tenerla, aunque sea vos lo sacás y no tengas la respuesta, pero está bueno tener extraída la muestra y guardada para carga de Epstein-Barr. Y después, no sé, a la semana tener otra medición de carga, que si no te la hacen, no te dieron la respuesta, la tenés sacada. Y así, para ver si después vas a necesitar tratar ese Epstein-Barr, ¿sí? En algunos pacientes es muy útil el uso del rituximab, ¿sí? Es difícil el manejo de estos pacientes porque se va en horas, en así horas. es. Así es. Entonces, si, yo lo que cuando tenga los estudios, si tengo los estudios funcionales y llegan a venir alterados, pensaría que de pronto sería candidato para trasplante. ¿Qué piensan ustedes? Si los estudios funcionales llegan a salir alterados. Em, es una pregunta complicada. Uno lo que tiene que asegurarse también es que el paciente está haciendo un estudio funcional, se ve afectado, por ahí no la expresión de la perforina, pero un estudio funcional se puede ver afectado por el tratamiento en sí. Tendría cuidado con eso. Obviamente que evidentemente hay alteraciones moleculares que tal vez todavía no conocemos y pueden alterar el estudio funcional y no haya sido detectada por no es una mutación descripta, digamos. Es una pregunta bastante difícil, digamos, sobre todo porque tenemos el camino inverso ahora, o sea, antes no, por ahí teníamos primero el estudio funcional y en función de eso definíamos qué estudios moleculares pedíamos. ¿No? Y lo Pero otro, sí es para pensarlo bien, pero si es alterado, sí ahí tendremos que pensarlo con más cuidado. No sé qué opina Diego, pero... no, y lo otro No, complicado igual, que tenemos es la igual. insuficiencia renal crónica, que está en falla renal crónica. No sé, el tema Mm, del trasplante ahí en ese escenario también va a estar difícil, no sé. Seguro, claro, por toda la medicación que tiene que recibir. Y Sí. otra es, ¿tiene un donante bueno? Porque también no es lo mismo decir que encontré uno 6 en 10 o un 10 en 10, o sea, si tiene un hermano o no hermano, son datos que van a poner la balanza también. Vale. Y después la experiencia del centro de trasplante, qué números tienen como para ver si uno puede decir, ah, bueno, me balancea hacia el trasplante o no. Ok, de Son todas acuerdo. cosas que uno tiene que tener, porque si no cambia una enfermedad por otra también. Si después el seguimiento al trasplantado, la injerto versus huésped la manejan, tienen experiencia, digamos, eso es fundamental. Porque a veces la gente dice, sí, trasplante como si fuera me tomo una aspirina. No, trasplante es todo lo que lleva atrás después el trasplante. De acuerdo, de acuerdo. Bueno, muchas gracias por las recomendaciones. Muchas Agustín, gracias, un Agustín. último comentario. También es importante saber cómo va a estar el paciente en la semana 8 del tratamiento. Perfecto. Mm. Con respecto a tanto lo clínico como la ferritina y todo el resto de parámetros. Ok, Todo. ok, vale.
Fernando, le agradezco la invitación al correo cuando sigan estas reuniones, porque además que también para compartirlas con otros colegas acá de Colombia, porque muy buena. Muchas gracias. No, muchas gracias a Suerte en ti. el Mundial. Bueno, somos los únicos, y bueno, bueno, con Brasil somos los invictos hasta el Sí, momento. y nosotros también. Bueno, pues Argentina, Brasil y Colombia, exactamente, somos los Sí, Bueno, invictos hasta hoy. sí. no es que quiera dejar el debate futbolístico de lado por poco interés, sino que tengo una pregunta todavía para hacerle a Laura y aprovechando que Laura también está ahí. Gracias, Laura, por haberte mantenido. Por favor. Igual es una pregunta estúpida la que te voy a hacer, tonta, pero no sé, es algo que a veces me ronda ahí en la cabeza. ¿Con qué otras lesiones se puede confundir la istio al principio cuando vos la evaluás? La médula, perdón, ¿en la médula o te Sí, referís a todo? no, en la médula particularmente. En la médula, si tuvieras infiltración real por células de Langerhans, em, podés confundirla, por ejemplo, con granulomas. Suponete que no estás buscando eso y de repente tenés una médula que la tiene y no Yo no, estabas buscando. yo no estoy Bueno, buscando eso en particular, pero nos los que viene la una buscan. médula, claro, que nadie nos avisa que tiene una histiocytosis. Podemos pensar en granulomas, por ejemplo, infecciosos, tuberculosis, em, leishmania, así, enfermedades en general sistémicas, ¿no? Todo lo que está en la médula es una enfermedad sistémica. Y por supuesto nos podemos confundir con los macrófagos que dijimos, de la hemofagocitosis, los macrófagos espumosos, con el compromiso en médula que nos ha pasado, de algún chico post-leucemia que hace otra histocitosis y recae, una histocitosis, tuvimos santogranulomas juveniles que tienen histocitos atomizados, todo lo que tenga que ver con el mundo de los histocitos, espumosos, epitelioides, santomizados, todo eso hay que hacer el diagnóstico diferencial. Si a mí me viene que es una histocitosis, mejor, me aclara, me paro delante del paciente y hago los diagnósticos. Y si no, es fundamental que averigüe los datos. Pero bueno, el mundo del histiocito es así. Laura, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Puede ser que la tenemos? ¿Podemos preguntar? Y Sí, mientras, obvio. eh, ¿y cómo podrías discernir entre una istio de Langerhans propia de histiocytosis de Langerhans y la que aparece a veces porque tuve un paciente con chiquito, ¿sí? Con lesiones posibles, compatibles, y con padre con escabiosis y paciente con escabiosis, Sí, supuestamente, pero sí. no encontramos el escabio, ¿sí? Pero que le dio histiocytosis de Langerhans, ¿sí? Esa es biopsia de piel. Ese contexto, Biopsia de biopsia. piel, sí, sí, de piel. En la biopsia de piel, eso lo podemos mostrar si quieren alguna, porque en la charla yo siempre lo muestro como diagnóstico diferencial. En la histocitosis de Langerhans siempre las células están en la unión dermoepidérmica, arriba, y por supuesto marcan CD1A y nos muestran esa forma como ovalada que tienen. En la escabiosis y también en otras enfermedades infecciosas, de repente el molusco contagioso, la hiperplasia de También. células de Langerhans, que no son las de nuestra enfermedad, sino las normales de la piel, están más bien en la dermis, ¿sí? Y están mezcladas con muchos linfocitos. Entonces, si le hacemos C1A, va a ser positiva, pero la ubicación en la piel es diferente, no están una al lado de otra, están con linfocitos y no son tan ovaladas, sino que tienen muchas patitas, son como células dendríticas. Mm, Básicamente, esta es la diferencia. Y mucha gente lo confunde, Diego. mm, está O sea, bien. por lo menos hay que tenerlo presente, porque no toda lesión C1A positivo es Langerhans. Y si es BRAF positiva y el padre tiene escabiosis y tiene lesiones, te estoy contando un Eh, caso, ¿verdad? bueno, yo tendría que ver la lesión de piel para decirte, pero podría ser que el padre tenga escabiosis y el nene tenga histiocytosis. Podría ser, ¿no? Es Está bien, como está bien, está raro, bien, está bien, listo. pero Está podría bien. ser. O Habría sea, que la hacer escabiosis habría que no hacer da birrafa a mutación de todas BRCA. habría que hacer Está birrafa a bien. todas las escabiosis.
No, lo que pasa es que las escabiosis no se biopsian, porque nadie va a hacer biopsia Pero generalizada sí en de los escabiosis. bebitos, porque en el bebito, esto ha pasado más de una vez, la lesión de la escabiosis así diseminada como suele ser, plantea el diagnóstico diferencial. Entonces, más de una vez viene la biopsia, por ahí un dermatólogo quizá no del todo entrenado o que no ha visto muchas histiocytosis, se le puede cruzar por la cabeza. Sí, sí, en Mm, el bebé es mucho más severa la escabiosis que en el adulto. mm, Está bien la pregunta. está, está bien. No, y moluscos que son que se confunden con isquios, sí está también descrito. Sí. Ujú. Sí, sí, Mm, mm. Y así es. moluscos como santogranulomas juveniles también, que se ven. Sí, Yo tengo unos que de la clínica son idénticos claro. y se bien. Mm, Molusco, sí, molusco grande, ¿no? Molusco mm, no usual. mm, mm. Sí. Yo ya todo puede ser. Lesiones máculas blancas y bien hipocrómicas, que fueron histiocytosis también, con diabetes insípida asociada, cosas Mm. totalmente. mm. Sí, por ahí algo que regresó, algo regresivo. No, no, porque se ¿No? brota así el paciente. Yo lo sigo y se Y cada queda tanto. hipocrómico después cuando baja No, la... no, No. no. Cuando se aparecen las manchas hipocrómicas, Ajá, se biopsian y son histiocytosis. No, ya no lo hago más porque el paciente, digamos, claro, ya tiene el diagnóstico. claro. Pero mm, y tiene diabetes insípida, que inició la diabetes insípida a los 3 años, antes que las lesiones de piel. Así que, pero bueno. Bueno, quiero agradecer muchísimo también a todos los que están participando hoy desde Perú, desde Nicaragua. Tenemos gente hoy participando, no solo registrados, sino también participando. Ahora, si quieren, por ejemplo, podríamos encender la camarita para hacer una foto de quién está conectado, también porque hay muchísima gente que está ahí conectado por detrás de la escena y normalmente no los vemos. Ahí está Rómulo también desde Perú. Hola, Rómulo. Grande, Eh, Rómulo. Hola, y Hola, ¿cómo Rómulo. están? ¿Qué tal les tenemos va? gente conectada hoy desde Uruguay, tenemos gente conectada desde Bogotá, dijimos, tenemos gente que estaba conectada desde Neuquén. Ahora, hay muchísima gente que está por ahí detrás todo el tiempo en la reunión. Hoy tuvimos picos de 31 conectados, de 47 registrados, que es altísimo el porcentaje de participación, que quiere decir que evidentemente todo este grupo tiene muchísimo interés en lo que se plantea y es realmente un privilegio poder contar con un foro de expertos donde se les puede hacer preguntas y donde se pueden aclarar tantas dudas y bueno, así que agradecerles un montón, agradecerte Verónica también la participación desde Paraguay, animamos a seguir participando, por más de que el grueso de este grupo sea argentino, uruguayo, casi casi si queremos decirlo, hay muchísimos grupos más participando, les agradecemos mucho y animamos a seguir presentando casos interesantes para el grupo. Sé que muchas de las consultas se manejan también fuera de cámara, que también hay muchísima consulta, tanto con Guido, Felicia en el Garraham, como con Laura, para que les piden un montón de muestras y les envían también durante todo este tiempo, a Diego, a Jorge, que participa muchísimo en los diagnósticos. Así que bueno, para la parte de que es las asociaciones de pacientes, contar con un grupo tan estimulado y con tanto conocimiento en la región es muchísimo. Y yo que un poco conozco también los grupos europeos de histiocytosis y los grupos norteamericanos, y no por decir la tenemos más grande, participan muchísimo más, nosotros participamos mucho más que todo el resto de grupos y es de agradecer porque es en el tiempo de ustedes libre, offline a veces del trabajo, así que muy agradecidos por todo el esfuerzo que tienen y las ganas que le ponen. Eh, Gracias. Eso, muchísimas gracias a todos. La fecha de la próxima reunión, no la dije, 27 de agosto. Creo que es un jueves, 27 de agosto. Voy a proponer esa fecha. La vamos a enviar, antes, como decías, Agustín, lo vamos a enviar todo por mail bueno, para confirmar asistencia, para preguntar si hay más casos para presentar. Pero si no me equivoco, cae un jueves. Si es un jueves, luego lo terminaremos de confirmar,
pero ese sería, no, sí, jueves 27 de agosto, sí. Que acá son plenas vacaciones en Europa, pero no en Latinoamérica. Así que No. va a ser más calor del que ya tenemos ahora, muchísimo más. Así que bueno, los veo a todos con los buzos, las camperas, poniéndose, me da algo, yo estoy con el Muchísimo aire frío. que no puedo parar, con el... Acá hace un frío en Mendoza que no te No cuento. sé, yo no sé. Pero bueno, cada uno tiene que apechugar con lo que tiene. ¿Qué vamos a hacer? Esto es bastante así. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Y nada, cualquier cosa también tienen el mail de OR, asociación, para ir enviándonos consultas. Y si hay que derivar más casos, bueno, lo hacemos. Muchas gracias. 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 Gracias, nos vemos Cariños pronto. a todos.